Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y gracias por participar a los webinars propuestos por ABB. En esta ocasión vamos a hablar de soluciones de actualización de motores en corriente continua a la tecnología de corriente alterna. El contenido que charlaremos hoy estará distribuido de la siguiente manera. Hablaremos primero brevemente cuál es la importancia de dimensionar correctamente un motor y el costo que implica tener uno. Veremos cómo es el diseño tradicional de los motores en corriente continua, los componentes que están asociados, los problemas y las desventajas que tiene esta solución. Veremos a posterior cómo es la solución que proponemos para motores en corriente alterna, cuáles son los requerimientos que necesitamos para migrar estas tecnologías. Veremos un poco las características de la misma, beneficios, resaltaremos casos de éxito y por último resumen y recomendaciones. ¿Se han preguntado por qué es importante dimensionar un motor correctamente y cuál es su costo asociado? El mayor impacto está en lo que es el costo mientras el motor opera, mientras el motor funciona. Está demostrado que está alrededor de un 96-97% en consumo de energía durante su ciclo de vida útil. El costo de la inversión representa netamente lo que es el 3% y lo que es el costo cuando el motor falla, cuando hay paradas de producción no programadas, es un impacto que engloba al resto y en algunos casos puede ser mayor. Dependiendo del proceso, puede generar grandes pérdidas económicas y o daños en equipos críticos. Con esto los invito a ver más allá de lo que es el costo de inversión. Normalmente, el motor más económico no siempre es la mejor opción. Esto va a depender de nuestra aplicación y también sus características, en dónde está instalado, las condiciones ambientales, temperatura, entre otros. Las paradas de planta no programadas representan costos muy altos, sobre todo si no tenemos un sistema muy confiable. Cuando ocurren fallas debemos ver las variables de tiempo, si tenemos repuestos en stock, si tenemos las herramientas garantizadas para realizar los traslados, todas las maniobras y también lo más valioso es el tiempo. El tiempo en estos momentos es oro. Adicionalmente, la eficiencia juega un papel bastante importante en lo que es la selección del motor, ya que, como vimos anteriormente, el 96% podemos reducir considerablemente colocando motores de alta eficiencia. Un diseño convencional de un motor DC puede contener estas partes. Puede contener cojinetes, argollas para levantamiento del motor, rodamientos de cojinetes, escudo, turbina de ventilación. Y los que más vamos a resaltar en comparación a un motor de inducción va a ser lo que son los equipos para la parte en DC, ya sea el colector de delgas, las escobillas, portaescobillas, todo lo que esté asociado al mismo. También cuáles son las características eléctricas del motor DC. Es que siempre vamos a encontrar que necesitamos dos sistemas de alimentación distintos. Y vamos a encontrar que vamos a tener valores en lo que es en la armadura, en el campo. Y todas estas variables eh, son, digamos, definidas en los comportamientos de los motores DC. ¿Cuáles son las desventajas del mismo, las debilidades que tiene? Tiene repuestos que son costosos y es necesario tenerlos en stock ante cualquier eventualidad. Los costos de mantenimiento son asociados, es elevado. Si necesitamos reemplazar una unidad, generalmente es bastante costoso. Tenemos la necesidad de tener dos sistemas de alimentación. En lo que es la parte del mantenimiento, digamos, podemos encontrar escobillas sucias, trancadas que debemos lijar y para retirar lo que es el polvo y todo el exceso de suciedad que tiene. También esto va a conllevar a lo que es un desgaste y en muchos casos o periódicamente, dependiendo del mantenimiento preventivo programado, hay que cambiarlas por unas nuevas. Debemos verificar periódicamente que tengan buen contacto. Normalmente la avería más típica es el colector que esté sucio. Con el tiempo puede tener presencia de chispas en el colector y dependiendo en el mantenimiento, cuando ajustamos o no, podemos
tener presión excesiva en los portaescobillas y se requiere compensación de reactivos. ¿Dónde encontramos estos motores? Principalmente en las industrias automotrices, de caucho, llantas, de metal, de químicas, petróleo y gas, plástico, cartón, pulpa y papel, cemento, entre otras. ¿En qué aplicaciones los vamos a encontrar? En bancos de pruebas, en transportadores, bobinadoras, mezcladoras, en extrusión, vulcanizadores, laminadores, estampadores, en bombas de control de proceso, en área clasificada hasta división 2, enrolladores, en grúas, en hornos, ventiladores, en fin, en diversas aplicaciones de la industria. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde ABB para migrar la tecnología DC? Proponemos unos motores especialmente configurados de baja inercia. En NEMA les presento el RPMAC. Este motor funciona con variador de frecuencia, lo que hace que el diseño sea optimizado para lo que es variar y regular la velocidad y el torque requerido en el mismo. Se va a garantizar desde la 0 RPM. Este motor está fabricado en Estados Unidos, tiene un rango de velocidad constante de 1000 a 1 a torque constante. Está disponible en frame NEMA e IEC. Es robusto, compacto, liviano y también en muchos casos, dependiendo del tamaño de carcasa, se puede tener en stock de lo que es la fábrica o algún central stock que tengamos desde ABB. Desde IEC tenemos otro motor de características similares que está fabricado en Finlandia, es el High Dynamic Performance. Está disponible en frame IEC, también es robusto, compacto, liviano, es un motor de baja inercia, también es controlado por variador de frecuencia, lo que optimiza lo que es todos los parámetros que necesitamos a lo largo del proceso. ¿Qué necesitamos para migrar un motor DC? Debemos verificar o adquirir toda la info necesaria del comportamiento de velocidad, de torque, de lo que es la potencia, en fin, todos los valores que son importantes para tener gran precisión en todo el rango de velocidad. El debilitamiento del campo, el motor normalmente no hay problema porque es de baja inercia, fácil operación en 4Q, la velocidad base flexible desde 300 a 4000 RPM y requiere compensación de reactivos en la red. Normalmente los motores en corriente continua, depende según sea el caso y el diseño, puede tener un factor de potencia muy bajo. Con la tecnología en AC ofrecemos un motor de diseño en carcasa laminada para cualquier rango de velocidad, baja inercia mecánica y garantizar lo que es el torque y potencia constante desde la 0 RPM. Operación variable con variador de frecuencia, 4Q e IGBT disponible. Desempeño a campo debilitado puede ser mejorado aún más utilizando el variador y el factor de potencia es más alto. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, y entender la causalidad del sistema. Cada equipo tiene una función y todos se deben a la carga. No todas las cargas son iguales. Con esto en mente, podemos atraernos de qué tipo de nivel de corriente, de voltaje, de frecuencia, todos los valores que implican la topología del sistema que estemos utilizando. Comprendiendo todo, debemos cumplir lo que es la demanda de torque, corriente y potencia. Estos son todos los componentes que están involucrados a lo largo del sistema y estas son las fórmulas que conocemos convencionales de la parte teórica para calcular lo que es el torque, la corriente y la potencia. En los motores DC, ¿qué información necesitamos recopilar? Mínimamente la tensión de armadura, la corriente máxima permanente, la velocidad nominal base, la mínima, la máxima, la sobrecarga de corta duración, lo que es la intercambiabilidad mecánica entre el motor DC y AC, y normalmente este requiere un sistema de retroalimentación, ya sea por encoder o tacómetro. En la propuesta AC, nosotros consideraríamos lo que es la potencia, la tensión trifásica, la velocidad mínima base y la máxima, la sobrecarga de cortocircuito, el factor de potencia,
Debemos ver las condiciones ambientales, ya sea de temperatura o altura del sitio, verificar lo que es las dimensiones mecánicas para lo que es la intercambiabilidad y no requiere encoder ya que tiene un control DTC. ¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología? Es que vamos a tener todo lo que conocemos en motores AC en vez de tener motores DC. No va a requerir mantenimiento ya que en lo que es escobillas y colectores, ya que esto no lo tiene. No requiere compensación de reactivos en la red. El consumo de energía es menor, por lo tanto tiene mayor eficiencia. Se disminuye drásticamente lo que son las pérdidas por fallas en el equipo y que generen paradas en producción. El torque garantizado es desde 0 RPM y en lo que son los rodamientos tiene menor temperatura, aproximadamente 5 grados centígrados, comparado a lo que es el motor DC. Al operar con el variador de frecuencia, el ACS880, tiene lo que es el DTC, el Direct Torque Control. Este estima cada 25 microsegundos. Esto es 10 veces más rápido que otros métodos de control, como el FOC o el PWM. La respuesta del control dentro de un ciclo de muestreo, torque nominal disponible es de 0 RPM, el ripple de torque cuasi cero, se minimizan las pérdidas de conmutación, no requiere retroalimentación de velocidad, como el encoder, sin frecuencia fija de conmutación o frecuencia aportadora PWM, elimina ruido audible por excitación de inductancias del motor. El modelo eléctrico adaptativo usando datos de placa simplificando el comisionamiento y el desempeño es superior ante microcortes en la red gracias al rápido control y construcción BCI. ¿Qué tiene este motor internamente? El motor es laminado, como se ve en la imagen, y esto está prensado a 200 PSI. Tiene mayor cantidad de material activo si lo comparamos a un motor de inducción que tiene lo que es en la parte de su carcasa hierro. Esto está sujetado rígidamente por 8 estructuras de fijación y la carcasa es una estructura rígida y simple. En lo que es la parte mecánica, verán que en la tapa están lo que son las patas. Esto garantiza o ayuda a disminuir lo que son las vibraciones. El trayecto directo y corto a la carga desde rodamiento. La superficie de montaje paralela al plano de la carga que brinda mayor estabilidad y resistencia a las vibraciones. Firmeza mecánica mejorada, velocidades críticas más altas. Este motor puede trabajar a mayor velocidad estudiando el caso. Y altas velocidades de operación disponibles. En lo que es la tapa del motor, si bien tiene lo que son las patas en la misma, también está disponible para lo que son los distintos tamaños de brida, ya sea brida C, brida tipo D o montaje en IS. Otra ventaja que tiene este motor, al tener más componentes activos, mayor cantidad de material, es un motor que va a entregar muchísima más potencia si lo comparamos a un motor de inducción en el mismo tamaño de carcasa. Tiene más cobre y acero magnético en frames de diseño cuadrado y los diámetros del rotor más grandes producen mayor torque. Comparativamente, si vemos un motor estándar de 180 kilowatts, vemos que si lo comparamos con un RPM AC, puede entregar mucha mayor cantidad de potencia y en menor tamaño de carcasa. Acá, como ven en la tabla, vemos cómo proporcionalmente vemos lo que ofrece los distintos rangos de potencia a distinta velocidad y no, a potencia. Esto está mal, esto es potencia. Y vemos acá cómo es el comportamiento del mismo. En lo que es la lubricación, tiene un sistema de lubricación positivo. Utiliza rodamientos abiertos protegidos contra la contaminación. La cavidad de los rodamientos está diseñada para proveer lubricación adecuada en cualquier operación. Y la posición de montaje también reduce lo que es la temperatura de operación. Por eso que les comentaba de los 5 grados aproximadamente. Y está diseñado para prevenir el daño sobre la lubricación. En lo que es el sistema de aislamiento, es normalmente clase H. Tiene lo que es
el sistema de aislamiento, el BPI, el Vacuum Pressure Impregnation, que garantiza lo que es el aislamiento completo durante todo lo que es la superficie del mismo, y tiene instalado cables que son aislantes hasta 1000 volts y pueden soportar hasta 2000 volts de lo que es los picos. Podemos colocarle a varios accesorios dependiendo de la configuración que necesitemos. Podemos colocarle también switches de presión de aire, tacómetros, encoder, entre otros. Cualquier accesorio que también necesitemos esté disponible. En lo que es la placa característica, siempre se van a mostrar los datos de torque constante, aunque esto ya está garantizado desde la 0 RPM, se muestra lo que es la operación que el cliente requiera, y también se estudia adecuadamente lo que es el debilitamiento de campo, que normalmente lo conocemos en los motores DC. Toda esta información va a venir estampada en la placa. Un caso de éxito de estos motores fue uno realizado en México, que fue el reemplazo de dos máquinas de extrusión. Tenían 6 motores entre las dos máquinas. ¿Cómo estaba configurado este diseño tradicional? Unas 7800 horas entre lo que son los 3 motores. La tensión, se midió lo que es la tensión promedio de cada una, la corriente, el factor de potencia y la potencia consumida de los 3 motores para lo que es la máquina. Llegamos que para la máquina 1 consumía 215 kilowatts, para la máquina 2 209, y se calculó lo que es el consumo año de lo que es el kilowatt hora al año y lo que es el costo de operación de tener cada máquina. Si sumamos todo lo que es el sistema entre las dos máquinas, vamos a obtener que la demanda eran aproximadamente 425 kilowatts, lo que representaba 279.683 dólares al año. Cuando decidimos reemplazar estos motores en tecnología C, fuimos seleccionando el motor en base a lo que es la potencia y calculamos lo que es el costo de operación de la misma manera. ¿Cuál fue el resultado de estas dos? Vemos que en el sistema actual que teníamos, el costo era de 279.000 dólares y el sistema propuesto tiene un costo de 231.000 dólares aproximado. ¿Qué fue lo que representó esto? Un ahorro de 48.154 dólares por ahorro de operación al año, lo que representa un 17.22% menos. Además de todos los beneficios adicionales en lo que respecta al mantenimiento, que eliminamos lo que es el desgaste, la reducción de fallas, la necesidad de repuestos en stock y el aumento de la productividad. Otro caso de éxito que tenemos fue en una industria forestal, viendo más la parte de lo que es mecánica y lo que lleva el mantenimiento. ¿Cuáles son las consultas que realizamos? Primero, el tiempo que se requiere para lo que es reemplazar los rodamientos, el tiempo de trabajo y el número de personas para realizar la actividad, el costo de los materiales, la frecuencia que se deben reemplazar los componentes, lo que implica cuando ocurre la falla, el impacto que tiene lo que es la capacidad instalada y la capacidad operativa de producción actual en la planta, y cuánto puede costar lo que es el valor del mismo equipo en el mercado. ¿Qué fue lo que tomamos en cuenta? Mediante esta fórmula, lo que calculamos fue el ahorro por realizar el reemplazo entre lo que es la frecuencia de cambio de los repuestos, de lo que son adquirir los materiales y lo que es el costo de ir comprando nuevos repuestos. También sumamos lo que implicaba tener lo que ya tenemos actualmente en el inventario para evitar cualquier contingencia, para estar prevenidos ante cualquier problema. Y el resultado fue que el ahorro representó 15.000 dólares al año. Si lo comparamos ahora por lo que eran las paradas no programadas y en lo que es en el año, el tiempo que se invertía, la cantidad de personas, todo lo que implicaba a lo que es la parada no programada, se ahorró 135.000 dólares. Si sumamos lo calculado anteriormente con esto, resulta
que $150.000 se estaba ahorrando el cliente por migrar la tecnología. Más casos de éxito dependiendo de lo que es la industria. Aquí vemos en una plataforma petrolera, en lo que es una grúa, se reemplazó para lo que es división 2 el motor en RPM-AC y la operación, si bien todos los beneficios descritos anteriormente, te garantiza un sistema muy robusto y confiable. Por último, para hacer un resumen de todo lo charlado, tenemos la ventaja de que reducimos el consumo de energía, alargamos la vida útil del motor, incrementamos la productividad al reducir las paradas, no tenemos que tener repuestos en stock que están asociados al motor DC, requiere menos mantenimiento, se reduce el tamaño de la carcasa en misma potencia y garantizamos el torque constante del acero RPM. ¿Cuáles son las recomendaciones? Debemos cuantificar cuánto cuesta migrar lo que es la solución actual que tenemos DC en AC. Debemos evaluar la modernización, contactar a un comercial de B para mayor asesoría sobre todo lo charlado anteriormente. Y también los invito a profundizar en lo que es el verdadero costo del motor, donde el 96-97% representa lo que es el consumo durante su ciclo de vida útil. Espero les haya agradado mucho lo que es la presentación y estoy abierto a cualquier consulta o duda que tengan.